Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias en primer lugar a Antonio Tello por invitarme a venir a Río Cuarto, donde mis versos y yo tenemos tantos y tan buenos amigos. No obstante, voy a aclarar que vengo a compartir como lectora esta experiencia de haberme ocupado durante un par de semanas de este cuento hermoso de Clarici. A ver, ¿se sigue escuchando bien así? Bueno, La mujer más pequeña del mundo y 12 cuentos más integran el libro Lazos de familia, publicado en 1960. El año anterior, la autora había regresado a Río de Janeiro desde Washington con sus 2 hijos, Pedro y Paulo, recién separada de su marido, el diplomático brasileño Mauri Valenti, con quien se había casado en 1943. Aceptó trabajar como periodista del Correio da Manhã para ayudarse económicamente, pero no era una debutante en el periodismo. Lo había ejercido mientras cursaba Derecho en la Universidad de Brasil y también más tarde viviendo en Estados Unidos como corresponsal de distintos medios gráficos del país. Lo singular del caso es que tenía a su cargo la sección femenina y que tanto por razones vinculadas a la función diplomática de su esposo como a su propia percepción del público lector, firmaba con seudónimos. Teresa Cuadros, Ilka Soares y Helen Palmer fueron los nombres que Clarici Lispector adoptó para hilvanar los breves artículos donde aconsejaba a las mujeres cómo arreglárselas para brillar felices y elegantes en un mundo donde ya están puestas todas las reglas y lo trivial viene a ser lo imprescindible. Leer estos textos hoy es una experiencia retrospectiva sutil donde la heteronimia habilita el rol protagónico algo desolado de una noción de ser mujer antes para los demás que para una misma. En su selecta colección Libros del Tiempo, la editorial española Ciruela editó en 2006 el conjunto de estos artículos en el volumen Correo Femenino, presentados por Alberto Dines, quien le ofreció a Clarici la oportunidad de colaborar como escritora fantasma de sus heterónimas. En sus palabras: a lo largo de aquel año que dirigí la versión tabloide del diario de Noche, Clarici no falló ni un día. A veces traía personalmente sus 6 artículos semanales, los vespertinos no salían los domingos, otras los mandaba con el conserje que atendía a otros cronistas que trabajaban lejos de la redacción. Profesional, esmerada, las páginas ya venían montadas y arregladas, el diagramador solo tenía que hacer pequeños arreglos, fotos y dibujos recortados de revistas francesas del año anterior para ajustar las estaciones, los diferentes textos y títulos mecanografiados y pegados tal como deberían aparecer. No era solo una columnista diligente, sino una editora cuidadosa. Hasta acá Dines. Me pareció importante marcar esta demostración del conocimiento técnico de la autora sobre el proceso de elaboración y edición periodística, porque es un detalle que ella aprovecha con justeza en el relato que nos reúne. Chaya Lispector había nacido el 10 de diciembre de 1920 en Chetelnik, una aldea judía de la Ucrania actual. Era la menor de 3 hermanas y los padecimientos de la familia durante los pogromos decidieron la huida vía Hamburgo hacia Brasil, donde la madre, Mania Krimgold, tenía familiares. Llegaron a principios de 1922 a instalarse en la pequeña ciudad nordestina de Alagoas
y al poco tiempo se mudaron a Recife, en Pernambuco. Allí cambiaron sus nombres. Pincas, el padre, pasó a ser Pedro, Mania, Marieta, Lía, Elisa y Chaya, Clarici. Únicamente Tania, la hija del medio, conservó su nombre. Clarici declaró en su última entrevista que había nacido en fuga y por supuesto se sentía brasileña, más brasileña que rusa. En el marco de su colección Vereda Brasil, dedicada a poner al alcance del lector interesado, especialista o no, traducciones de calidad de la literatura clásica y moderna de ese país, la editorial Corregidor inauguró en 2010 la Biblioteca Lispector, que ya suma más de 10 títulos de novelas y colecciones de cuentos. Por lo general, el interés de los lectores argentinos por ella se asocia con el siglo XXI y este verdadero acontecimiento editorial. No obstante, en esa última entrevista que Clarici concedió en vida, en octubre de 1976, a sus amigos escritores, Marina Colasanti y Afonso Romano de Santana, se lee este diálogo. Dice Afonso: vimos en Buenos Aires una edición española, creo que de La manzana en la oscuridad, ¿no? Clarici: han publicado casi todos mis libros. Cuando llegué allí me quedé pasmada. He estado este año. Y él le vuelve a preguntar: ¿y esa gente te paga? Clarici: no, nada. A veces pregunto, pero es tan inútil porque aquí tampoco pagan. Es otro país, es otra cosa. Si aquí me pagan mal, ¿cómo va a ser en otro país? En Argentina se han publicado muchas cosas mías y yo me quedé pasmada cuando llegué. No sabía que me conocían. Dieron un cóctel, 30 periodistas, hablé por la radio, medio teledirigida, porque todo era tan extraño, tan inesperado, que actuaba casi sin saber. Ni noté que estaba hablando por la radio. Yo qué sé, una mujer me besó la mano. Fin de la cita. Queda claro entonces que un pronunciado interés argentino por la literatura de Clarici Lispector, explícito en la visita descripta, se interrumpió inopinadamente para nosotros, con tantas otras cosas, en el 76, y se recobra ahora en las ediciones críticas de Vereda Brasil. Por lo tanto, este encuentro sería más propiamente un reencuentro feliz, propiciado ahora y aquí por Antonio Tello. Como casi todo reencuentro, la alegría se mezcla con algo de añoranza, memorias que no alcanzan a ser nuestras del todo y se reconocen de pronto en la imaginación como en un espejo empañado. ¿Pero qué se cuenta en A menor muller do mundo? ¿Qué clase de lazo familiar revelado en un gesto íntimo, breve o intenso, lo hace parte de esta selección de historias? El título parece una declaración, etiqueta, diríamos ahora, de novedad, o una opinión desinteresada, o las dos cosas según se mire. Cuenta que Marcel Petre, un explorador francés presentado como cazador y hombre de mundo, internándose en las profundidades del África ecuatorial en busca de un pueblo cuyos individuos son aún de menor tamaño que los pigmeos que ya conocía, llegó hasta el Congo central y allí encontró por fin a un ejemplar del grupo que buscaba. Y es una mujer, cito, de 45 centímetros, madura, negra, callada, oscura como un macaco, informaría él a la prensa, y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Entre los tibios humores silvestres que temprano redondean los frutos y les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba embarazada. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe, la llamó pequeña flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos con relación a ella. Su raza está poco a poco siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, si no fuera por el disimulado peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. Además de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos licualas
está en los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en silencioso aire como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes, como hacen con los monos, y los comen. Fin de cita. Es decir, que asistimos a un relato del primer encuentro. Aunque esta expresión, que codifica un género y un diseño argumental convencional, tanto para la literatura como para las ciencias sociales, debería reformularse en detalle, porque la narración es apenas previsible y el encuentro múltiple. Una delicada red de tensiones prescriptas por diferencias que la crítica suele acentuar como juegos de alteridades. Así, las ideas de exploración y descubrimiento, con sabidos ejes de esa modernidad eurocéntrica, extasiada en sensatas descripciones de colonizadores y colonizados, van dilatando las distancias promovidas por un breve relato de apenas 8 páginas, tanto como pequeña es la flor que se descubre en el tiempo de la propia extinción, inexorable y absoluto porque no excluye a nadie. La autora conduce su texto con pulso tranquilo y regular, en un lenguaje que ella misma parece caracterizar cuando se refiere al que aprenden los niños licualas. Dice que es breve y simple, apenas esencial, usan pocos sustantivos, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Fin de cita. La acechanza latente de la boca bantú hace del hilo de la vida flecos finitos en la selva húmeda. Se cuenta que bailan al son del tambor, mientras una pequeña hacha de guardia está ahí a mano como advertencia de la muerte inminente. Una mujer africana negra, enana, encinta, silenciosa, viviendo con su pareja en la copa de un árbol del que baja para cocinar maíz, moler mandioca y cosechar verduras, se opone al hombre europeo, blanco, de estatura supuestamente normal para el promedio occidental, solo, que camina siempre a nivel del suelo, habla y escribe, elocuente en suficiencia científica. Él controla el discurso y ansiosamente la nombra pequeña flor, pero anota todo, escribe, y al hacerlo renuncia, como audazmente observó una vez Lévi-Strauss, siguiendo a Rousseau, renuncia a la transparencia del original, introduce la distancia y la duplicidad entre los seres, funda una división y una jerarquía entre los que saben y los que no saben escribir, en términos de Franz Lestrange. Los mundos de ambos se enfrentan, y quizás el recurso más sugestivo aplicado a esta oposición en el cuento es su amplificación simultánea al plano de la recepción innumerable cuando el lector se da cuenta de que está leyendo el relato del descubrimiento y la noticia, su versión periodística masiva, al mismo tiempo. No podemos saber si para ella fue un descubrimiento. Quizás apenas fue una interrupción de las tareas cotidianas. Sí está claro que lo fue para él, que lo había proyectado. La expresión cosa rara pauta la dimensión más significativa de este hallazgo, tanto para la expectativa del género documental como, en un registro menos evidente, para el propio personaje. Escribe Clarici: fue así, pues, que el explorador descubrió toda de pie y a sus pies la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió porque ninguna esmeralda es tan rara, ni las enseñanzas de los sabios son tan raras, ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que la golosina del más fino sueño jamás pudiera imaginar. Fue entonces que el explorador, tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de la que su esposa jamás lo juzgaría capaz, dijo: «Tú eres pequeña flor». En ese instante, pequeña flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviese recibiendo el más alto premio de castidad al que un hombre, siempre tan idealista, osara aspirar, tan experimentado, desvió la mirada. Fin de la cita. Como francés, Petre
habla la lengua de los conquistadores del Congo, belgas. Se trata del mismo idioma de los primeros exploradores que llegaron a Brasil en el siglo XVI y documentaron la travesía por escrito, como Jean de Lery en 1578. En el párrafo citado figuran ambiciones superlativas desde la visión del mundo de esos hablantes. Esmeraldas, tesoros de sabiduría, alguna gracia sin nombre reservada a los más acaudalados y por fin una golosina que solo existiría en sueños. La sutileza irónica de esta cláusula es notable y característica de la poética de esa Clarice Lispector que en una declaración había recomendado a los lectores. No se preocupen por entender, vivir supera cualquier entendimiento, convirtiéndolos así en voyeurs de sus cuentos, según señala Aloysio Barros de Oliveira. La mujer más pequeña del mundo aparece de esta manera vinculada al deseo, ausente en vigilia, del hombre culto de comérsela. Y esto se expresa a su vez como un matiz privado del idealismo masculino de él, ajeno hasta la opinión de su propia esposa. Apenas él le da nombre, ella se toca la vulva. El gesto rompe una regla tabú occidental y por lo tanto se lo alude de modo elíptico, como si fuera una respuesta automática localizada en esa parte del cuerpo silenciada por las personas. Así, la lectura corporal de esta imagen relaciona la omisión léxica del segmento pélvico de la mujer con el desvío de la mirada del hombre. Y el relato explica esta desviación por la experiencia mundana de él. Llamativamente, el mismo conocimiento que autoriza a Petre en su medio como un experto le impide ver a la mujer más pequeña del mundo fuera de ese medio. Reconoce lo más evidente, el tamaño ínfimo, su gravidez, su pertenencia poderosa a un ámbito fértil y saqueado, y asumiendo el mandato adánico, encuentra un nombre para darle, sancionando la diferencia más visible casi con dulzura. Al ponerle nombre, el explorador suma su descubrimiento al casi interminable catálogo de denominaciones que los viajeros europeos iniciaron con el Renacimiento, mapeando los territorios a donde llegaban con las palabras del único lenguaje que hasta entonces tenían, una lengua materna, como si antes de ellos nada ni nadie viviera una existencia comprensiblemente mencionable. Cada designación implicaba un acto de posesión y control, consagraba la sumisión violenta e infinita al tiempo que presentaba al mundo viejo las primeras postales de otro nuevo, como un escenario dispuesto para la foto. Con los siglos transcurridos, desmanteladas numerosas proyecciones que mostraban a América como un paraíso a recuperar o la fuente literaria de géneros de evasión, también contamos con las lecturas antropológicas contemporáneas que la caracterizan como un resultado de la decadencia acelerada por la conquista. Otra vez, L'Estrangant. Pero volvemos al relato, a repasar la secuencia del momento donde se lee que apenas nombrada la mujer se toca y el hombre deja de verla. Los tabúes sexuales proceden de sociedades típicamente patriarcales y autoritarias de las que hemos heredado gran parte de nuestra conducta moral. Al quebrantar ese código, una desconexión entre ideas y emociones se volverá perturbadora. La referencia directa al idealismo del hombre contrasta con la risa fresca de Pequeña Flor que sin hablar lo incomoda. Ella se ríe y él no sabe qué hacer con eso, no consigue clasificar esa risa, escribe Clarice. Entonces la narradora expondrá lo decisivo. Ella disfruta no ser comida. Cita, no ser devorado es el sentimiento más perfecto. Fin de la cita. Él solo podría comérsela en sueños, lo cual no lo hace menos peligroso, pero ella no lo ve Bantú y se enamora de su anillo y su bota. Celebra los símbolos de una alianza inmemorial, despareja y fugaz con el hombre que anda por el suelo calzado, clasifica y escribe, o se admira de la impensada transformación de los metales y el cuero. No tiene ninguna importancia que su compañero comparta la copa del mismo árbol. Cito, ni de lejos, su amor por el explorador, se puede decir incluso su profundo amor, porque no teniendo otros recursos, ella estaba reducida a la profundidad, habría de quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota.
Hay un viejo equívoco sobre la palabra amor, y si muchos hijos nacen de ese equívoco, muchos otros perdieron la única posibilidad de nacer por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí que el otro guste y no de mi dinero. Pero en la humedad de la floresta no existen esos refinamientos crueles, y amor es no ser comido, amor es hallar bonita una bota, amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro, amor es reír de amor al anillo que brilla. Fin de cita. Es decir, que ella lo está amando por lo que él no es, ni negro, ni bantú, ni predador, y se aferra alegre e instintivamente a la vida en la emergencia. El idealismo del explorador y su idea de la castidad, su sorpresa en silencio, la comprobación de la hipótesis de su travesía y el latido de su corazón por la extrañeza del oscuro hallazgo, seguramente al ritmo de los tamborcitos licualas, se reenvían desvaídamente desde el cuento a la noción del amor romántico modelo siglo XIX, esa versión de amor con obstáculos que se convirtió en paradigma del sentimiento perdurable para Occidente. Lo abrupto es el modo como la autora superpone la acción puntual de Pequeña Flor en el relato, se rascó donde una persona no se rasca, con su foto de tapa color en los suplementos dominicales de los diarios, gráficamente resuelta con la imagen de la mujercita como centro de caja. A partir de aquí, la lógica documental propuesta desde el comienzo se interseca con sucintos diálogos espontáneos que hablan del impacto de la noticia en otros lectores remotos. La mujer que no pudo mirar 2 veces la foto en la portada del diario, la otra señora que se sintió arrebatada por una ternura tan perversa que la narradora infiere que no debería quedarse a solas con Pequeña Flor, la nenita de 5 años que descubrió de golpe que puede existir alguien aún menor que ella, capaz de competir y quizás obtener más amor que ella, la joven novia que sintió piedad al ver tristeza en los ojitos de la foto, Pablito, el nene al que se le ocurrió obtenerla como un juguete, y su madre, que mientras se peinaba frente al espejo recordó la propia infancia en el orfanato, cuando las internas jugaban con una niña muerta a escondidas de las monjas. La familia de José, que da vuelta a la página considerando que hasta esa pequeña flor podría convertirse en motivo de pelea en el hogar. La manito que busca aliviar una ínfima comezón se aleja y oscurece. Queda tan inmóvil y oculta como el feto que le crece a ella en el vientre en el instante en que la cámara obtiene la imagen sensacional. La precisión geográfica con que la autora localiza esta imagen se contrapone con la falta de datos que tenemos a propósito de los lectores de los diarios, porque parecen habitar ambientes cerrados o alturas indeterminadas, ciudades de densidad indiferente, horas del día o de la noche inciertas, momentos impávidos de la vida. Es porque la escala mediática anula toda pertinencia de esos datos, y la sola sucesión de los comentarios de esos lectores con la descripción de la portada de los diarios basta para registrar el efecto distorsivo o falaz de la distancia insuperable de milenios, en palabras del cuento. El contraste propuesto por la autora entre las vívidas escenas en la selva y la anónima lectura del descubrimiento de Pequeña Flor por Petre como la noticia del domingo, traduce la diferencia de tamaño entre ambos hipertrofiada. Ahoga las voces, el tambor, los otros ruidos, las alas de aves e insectos, los rumores y estruendos de la vida de la selva al compás fordista de una sala de edición, ahora quizás más comparable, con sonidos y breves señales luminosas digitales igualmente ajenas. La imagen de una flor chiquita se ha reducido tanto que es casi un brote invisible ante la amenaza ciertamente caníbal de circuitos desconocidos. Como protagonistas de un cuento más cotidiano, muchas mujeres advierten súbitamente que el gesto más natural las expone tanto que ya nadie las ve, y aquí se percibe, me parece, algo de la tensión sutil del lazo familiar que suma este cuento al resto del libro. Clarice Lispector reenvía con franqueza
la relación de la literatura de James Joyce con la suya propia a la crítica profesional. Y la resume marcando solo los ecos del nombre Ulises en su vida y algún personaje que incluyó en uno de sus cuentos iniciales. Ella tenía un perro también, que le puso Ulises en Estados Unidos, y es de señalar la coincidencia que su familia llega a Brasil en el año 22, ¿no? Que es el año que se publica Ulises. Como ella, Joyce escribió en su idioma sobre su país estando lejos, haciendo de la parodia un catálogo de la invención artística. Pero hay otro escritor irlandés genial, con cuya imaginación surge un nexo bastante directo para nuestro caso, y es Jonathan Swift, con sus liliputienses de los viajes de Gulliver. El recurso de la sátira aplicado allí, hondamente intelectual y elegantemente político, nunca perdió su energía, y en efecto, quizás por esto, las invectivas contra el establishment y sus derivaciones a lo largo de los siglos transcurridos desde 1726 migraron exitosamente a otros géneros y soportes y siguen atrapando a diferentes públicos también por otros medios. Los hombrecitos minúsculos de Lilliput, con sus 15 centímetros de altura, van a ser siempre atractivos e intrigantes en la obra de Swift y fuera de ella, y pese a que el recurso de la reducción de tamaño invite a algún paralelo con la protagonista de Clarice, no hay mucho más que considerar, dado que constituyen más bien un personaje colectivo, dispuesto en relación con el blanco móvil de la sátira. Sin embargo, aunque parezca que no haya demasiado para decir de Lemuel Gulliver, como propone Enrique Revol leyendo a Swift en los 70 como a un contemporáneo, en realidad Gulliver cambia. Es un viajero, es médico, y como precursor algo ingenuo de Robinson Crusoe, deberíamos entender que dejó su casa porque estaba cansado de las presiones del common sense, tenía poco o ningún interés en seguir transitando su vida por la vía media. Su vida lo cambió, lo suficiente como para hacer del establo su hogar después del último viaje al país de los caballos. Tomó la decisión de no escribir sobre sus viajes, ni remitir a la corona los datos de los territorios descubiertos. Gulliver es un personaje típico del siglo XVIII al que pertenece, pero en mi opinión vale la pena releer algunas conclusiones suyas hacia el final de los viajes, teniendo en cuenta a su lejano descendiente francés del siglo XX, Marcel Petre, a propósito de lo que no alcanzamos a saber de él. Dice Gulliver en el capítulo final de su libro, comentando el eventual proyecto de que el país de los caballos inteligentes se convierta en colonia inglesa. Tengo otra razón que me hace sentirme un poco inclinado a ensanchar los dominios de su majestad con mis descubrimientos. A decir verdad, he concebido algunos escrúpulos sobre la justicia distributiva de los príncipes en esas ocasiones. Y poco antes había escrito: en vez de propuestas para conquistar a esa magnánima nación, bien preferiría yo que ellos tuviesen capacidad o disposición para enviar suficiente número de sus habitantes a fin de civilizar Europa, enseñándonos los principios fundamentales del honor, la justicia, la verdad, la templanza, el espíritu público, la fortaleza, la castidad, la amistad, la fidelidad, la benevolencia, virtudes cuyos nombres perduran aún en la mayoría de nuestros idiomas, cabiendo encontrarlos tanto en un autor moderno como en uno antiguo, lo que puedo atestiguar fundándome en mis escasas lecturas. Fin de cita. La cita remite al idealismo masculino del explorador en el cuento de Clarice y, por cierto, esa representación discreta y dócil de los mandamientos patriarcales que, si bien Swift ha expuesto con la convicción cartesiana de la Ilustración, son además correlativos de una versión desengañada o modulada en los tonos del regreso. La experiencia de Petre apenas deja ver de ese regreso su escueta declaración a la prensa cuando compara a la mujer más pequeña del mundo con un mono, y ese resquicio mínimo no permite comprobar ni aprobar su sensatez después del viaje al Congo. Si existiera otro lazo de familia, si la filiación invisible pero tenaz entre los textos lo condujera a las fuentes más allá de pruebas de edición y traducciones,
Quizás el explorador francés también cambió a partir de su descubrimiento y ande por ahí descalzo y sonriendo sin que nadie se entere. Esto es así porque, lejos de ser la crónica documental de su travesía, cuya parodia por momentos la autora sensiblemente sugiere, su encuentro heterosexual inédito en la selva se transformó en literatura. Clarice Lispector, una brasileña de origen judío nacida en Rusia a principios del siglo pasado, lo escribió en portugués a miles de kilómetros de su país, también para nosotros. Nada más. Muchas gracias.